Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Gracias a Dios en esta noche de este martes 16 de abril de este año 2024, el Señor nos permite nuevamente compartir con ustedes un momento y vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero decirles que en esta noche este pasaje que vamos a leer, en el cual vamos a meditar, encuentro un gran reto para el cristiano, para el creyente. La verdad es que son palabras de mucha bendición, pero también de mucho confrontamiento en los momentos difíciles, en los momentos de decisión. Entonces, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor, sabiendo que Él está con nosotros y que nunca nos deja. Y que si bien es cierto, a veces nos toca enfrentar momentos de dificultad, Él está ahí para ayudarnos. Él es más que todo. Él es más que todos. Él tiene poder sobre todas las cosas. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nos ama. Y su Hijo Jesucristo nos ha dado camino para llegar a Él. Y por medio de Él, oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, porque nos permites, Padre, leer y meditar en tu palabra, Señor. Te doy gracias porque nos dejas en ella, Padre, gran sabiduría, gran aliento, mi Dios. Nos dejas tu promesa. Gracias, Señor, porque eres bueno. Yo te pido que tú escuches nuestras súplicas, nuestras necesidades. Y, Padre mío, confiamos en ti. Cualquiera que sea nuestra situación, la ponemos en tus manos. Bendice a quienes escuchan esta noche, Señor. Guárdales. Y a quienes no te conocen, que no han llegado al conocimiento de tu gracia, permite, mi Dios, que puedan sentir ese deseo de llegar a tener un Padre tan grande y maravilloso como lo eres tú para con tus hijos. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a meditar en el libro de Esdras, en el capítulo número 7. Y vamos a leer de los versículos del 11 al 28. La meditación de esta noche le he llamado Decide siempre por Dios. Y dice así la palabra del Señor. Les repito el pasaje, Esdras 7, versículos del 11 al 28. Dice así la palabra. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios.
los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esto dice Esdras, capítulo 7, versículos del 11 al 28. Podemos ver en esta parte, en esta porción de la Escritura, que Dios disponía que el pueblo de Israel volviera a su casa, a la casa de sus padres, que regresara a Jerusalén. La razón era que el rey Artajerjes, rey de Babilonia, reconocía la autoridad, el poder del Dios del cielo, del Dios de Israel. Y entonces ordenaba, permitía que el pueblo regresara nuevamente a Jerusalén para establecerse otra vez y restablecer en el templo la adoración a Dios. Para esto regresaban los utensilios que habían sido sustraídos durante la toma de Jerusalén, y a estos adicionaba también ofrendas de oro, plata, trigo y de muchas otras cosas que leímos que el rey establecía fueran entregadas con prontitud a Esdras. Y no solamente se le dieran con prontitud, sino que no se les pusiera ningún impuesto en toda la provincia de Babilonia. El pueblo estaba formado por un grupo de ciudadanos que habían sido exiliados de Israel. Este grupo que regresaría estaba formado por levitas y por el pueblo en general, como lo eran hombres, mujeres, niños. También se adicionaban animales, los cuales iban a ser llevados para ser sacrificados, ofrendados a Dios. La misión encomendada a Esdras era por demás buena, era una buena noticia para todo el pueblo de Israel. Volvían a casa, volvían a Jerusalén. Y lo mejor de todo es que regresarían a honrar a Dios en el templo, en ese templo que había sido construido por Salomón, como lo habían hecho antes
de haber sido tomados en cautiverio y ahora regresaban con la libertad que les daba el rey y con la orden también de que no se les molestara, que se les permitiera el paso libre. Sin duda, era una gran noticia. No tendrían que recuperar lo suyo a base de lucha. No tenían que pelear por volver a sus casas. Podrían volver a honrar a Dios en el templo, que había sido construido por Salomón precisamente para ese propósito, y que se había edificado conforme a la instrucción de Dios. Todo parecía propicio y bueno para el pueblo de Israel. Pero había algo que debemos de tomar en cuenta. El camino que tenían que recorrer de Babilonia a Jerusalén era largo y estaría lleno de peligros. El rey había escuchado de Esdras y de otros israelitas que no había nadie más grande y más poderoso que Dios. Bien, esto es importante que lo tomemos en consideración. El rey también había escuchado decir de los israelitas, de Esdras, confiar en Dios en cualquier situación, no importa la que sea, es lo mejor. Y ahora que Esdras y el pueblo regresaba a Jerusalén, era momento de demostrar esto que habían dicho. Pues tenían enfrente un largo camino que recorrer. La distancia aproximada que tenían que caminar era de aproximadamente 1000 kilómetros. Distancia entre Babilonia y Jerusalén. Y el tiempo que duraría este recorrido se calcula que se haría más o menos en 4 meses, en los cuales cada día, al ir avanzando, se estarían alejando de la ciudad de Babilonia y estarían adentrándose en el desierto, perdiendo la protección del gobierno del rey, de los soldados, de la guardia, de la gente que estaba bajo el mandato del rey. Cada vez que se alejaban, cada vez que avanzaran, se internarían en caminos en los que estarían expuestos a peligros naturales, como lo eran animales salvajes, al desierto inhóspito. Y sumado a esto, también a los bandidos, a los delincuentes que merodeaban esos lugares y asaltaban a los viajeros. Llevaban gran cantidad de plata, oro y de bienes. El viaje, si bien era motivo de gozo para el pueblo, no se veía sencillo, y la perspectiva de realizarlo en estas condiciones era mucho el riesgo. Es ante esta situación que Esdras tenía la responsabilidad de cumplir lo indicado por el rey, llevar al pueblo a Jerusalén. Era su privilegio. Tenía ese privilegio Esdras de poder llevar al pueblo y de cumplir el deseo de todo israelita de volver a su casa. Una situación como esta es la que a veces nos toca enfrentar, muchas veces a los creyentes. Compartimos la palabra del Señor, diciendo que se debe de confiar en Dios, que no hay mejor decisión que la de seguir a Cristo. Que confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Que se debe de tener fe y se debe de actuar con firmeza en todo momento, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues en Cristo tenemos la plenitud, que no necesitamos nada aparte de Él. Pero decirlo muchas veces es más fácil que hacerlo. Pues al final de cuentas somos humanos.
somos débiles y cuando nos enfrentamos en pruebas, no importa cualquiera que sea esta, ya sea por salud, por economía, por situaciones de trabajo o cualquier cambio que nuestra vida implique modificar nuestra condición y nos haga dejar la seguridad y la comodidad de lo que tenemos, o simplemente es decidir de acuerdo a lo que Dios nos pide en una situación cualquiera, puede llegar a hacernos dudar en elegir seguir lo que Cristo nos dice, lo que Dios nos ha dejado en su palabra, de buscar en Él la ayuda, el auxilio, o de pedir ayuda a alguien que tenga cierta capacidad de importancia en esta vida. Esto a veces sucede en lugar de poner plenamente nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, en esperar y confiar en lo que el Señor puede hacer. Este momento de confrontamiento ante lo que proclamamos y lo que tenemos que hacer, a veces nos lleva a tomar decisiones que no son completamente de acuerdo a lo que se habla. Quiero compartir con ustedes de un hombre que conocí. Recién él había aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Él fue atacado por una enfermedad que puso en riesgo su vida. De hecho, la perdió. Y en una ocasión, mientras hacíamos un viaje hacia una ciudad donde estaba siendo atendido, me preguntó que si estaría bien intentar tomar un remedio que le había dado un conocido, en el cual estaba implicado algo de hechicería, algo de hierbas y cosas de esas. La respuesta era muy fácil en ese momento para quien no tenía la enfermedad y no tenía en riesgo la vida. Pero la decisión la tenía que tomar quien estaba en esa situación, en esa difícil y complicada situación. Lo que pude decirle fue que si es que había creído en Cristo, verdaderamente tendría que tomar una decisión por sí mismo, de acuerdo a lo que su corazón le indicara. Que me llena de gozo compartir con ustedes que su decisión fue en base al razonamiento que tuvo Esdras y que podemos leer en el capítulo 8, versículo 22, cuando iba a hacer este viaje. Dice así: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Este hombre decidió por Cristo. No volvió atrás. Ni un solo paso hacia atrás dio. Y aunque ahora está en la presencia del Señor, la esperanza en la promesa de Dios fue más que cualquier otra cosa para él en esta tierra. Así tiene que ser la convicción del creyente. Debe ser a prueba de todo. Nada puede estar sobre nuestra fe en Cristo Jesús, en la esperanza que tenemos de la promesa que nos ha hecho de no dejarnos solos nunca Dios. Dice en Josué capítulo 1, versículo 5, y luego del 7 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, no importa la prueba que tengamos enfrente, ni qué tan grande es el problema que nos toque afrontar. Y tampoco importa si es que en esta decisión está involucrada nuestra vida misma. La promesa de Dios es más que todo lo que podamos enfrentar. Pues siguiendo y obedeciendo y manteniéndonos firmes en el Señor, el resultado va a ser bendición para nuestras vidas. El mismo Esdras lo confirma en el versículo 23 del capítulo 8. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. El Señor los llevó con bien, ni uno solo se perdió, nada padecieron. El Señor los guardó y los protegió en todo el camino. Su promesa es verdadera. El amor de Dios siempre está sobre nuestra vida, y a Él le pertenecemos, y Él siempre nos dará lo mejor. Al final, siempre tendremos bendición si mantenemos firme nuestra voluntad en Él. Hay una completa y total conexión en todo lo que la palabra nos dice, lo que está escrito en la Biblia, en lo que Dios nos promete y nos hace ver en la Escritura. El pueblo de Israel ya había escuchado en aquellos años de andar en el desierto lo que Dios le había dicho a Moisés y que está escrito en el libro de Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Deuteronomio 8, 11, 15 y 16. Mantengámonos firmes en el Señor. No dejemos que nada nos aparte de Él. Y si tú no le conoces, sabes que tienes la oportunidad de buscarle. El Señor vino a buscar todo lo que estaba perdido. En eso todos estamos incluidos. Que el Señor les bendiga.